Hola amigos y amigas, qué bueno volver a saludarles y poder conectarme con ustedes nuevamente en Amortivación con Joanny Ramos. Búscame por las redes sociales, en Facebook, en Amortivación y también por YouTube, también del mismo nombre, Amortivación. Por cierto, la semana pasada estuvimos compartiendo el tema de la risa. Así que si no lo has visto, te invito a que entres a YouTube, Amortivación, y puedas ver los videos que ya se han puesto. Y el de la semana pasada de la risa, muy bueno, te vas a reír muchísimo, así que te invito a que lo puedas ver, buscar y verlo. Vas a conocer ahí a mi cotorra Chulín, que nos hizo reír. Así que en este día vino a mí una pregunta los otros días escuchando una predicación de un pastor, y mientras él hablaba sobre vencer los miedos, en una lanzó una pregunta que me puso a pensar. Y la pregunta fue, y es la que te voy a hacer a ti en el día de hoy: ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Esa pregunta verdaderamente me taladró y me puso a pensar cuántas veces nos encontramos limitados a nosotros mismos en querer hacer algo simplemente porque tenemos miedo, simplemente porque no nos atrevemos. Nos hace falta algo para poder hacer eso que siempre hemos querido hacer y que todavía no hemos tomado la decisión de comenzarlo. Así que la pregunta que te voy a lanzar hoy es: ¿y por qué no? Muchas veces nosotros mismos somos los que nos boicoteamos cuando sabemos que tal vez contamos con las destrezas y las habilidades para hacer algo, y cuando vemos que podemos hacer ese algo, nos echamos para atrás y empezamos a dudar de nuestras mismas capacidades, empezamos a dudar de nosotros mismos. Esto no me va a salir, esto no va para ninguna parte, yo creo que no se va a poder. Tú mismo te estás boicoteando. En Filipenses 2:13 hay un versículo que yo sé que te va a ayudar mucho a la hora de tomar esta decisión. Y dice: porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ese versículo me puso a pensar, entonces, definitivamente, si yo quiero hacer algo, lo que necesito es agarrarme de Dios. Pero vamos un poquito más profundo. ¿Qué es eso que nos falta para poder lanzarnos a hacer lo que queremos hacer? Lo primero que te falta es valor, definitivamente. Esa fuerza interna, ese deseo de tomar una decisión de hacerlo, es la primera que tienes que tomar en cuenta. Y la segunda, y bien importante, es tu confianza en Dios. Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar. Y entonces el querer es un sentimiento que te lleva a tomar la decisión, o una decisión que solamente te toca a ti tomarla. No la puede hacer nadie más que tú. Así que vamos a jugar un poquito con la palabra el querer como el hacer. Busca bien en Filipenses 2:13 que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Y yo me puse a pensar y quise hacer una lista en mi mente de ¿y por qué no? ¿Cuántos y por qué no? ¿Y por qué no comenzar a hacer ese negocio, esa empresa, ese proyecto nuevo que tienes en mente desde hace tiempo y no lo acabas de empezar? ¿Y por qué no? Es tiempo de que comiences ese proyecto. ¿Qué es lo que te tranca? ¿Qué es lo que te atemoriza? ¿Por qué no te atreves? Ármate de valor, porque Dios te va a respaldar. Otro por qué no. ¿Y por qué no culminar una relación que te hace daño? Ya sea por un familiar, ya sea de matrimonio, ya sea de noviazgo, ya sea de amistades. Miren, a veces tenemos que tomar la decisión definitivamente de cortar con unas amistades que no aportan nada positivo a nuestras vidas. O lo mismo con cualquier otra relación interpersonal, una relación que tengas con una persona, que tienes que, ¿y por qué no culminarla?
como también podría ser, y por qué no, comenzarla. Así que otra cosa que pensé, y esto nos pasa siempre cuando despedimos el año y comenzamos un año nuevo, y por qué no cuidarte, por qué no cuidar de tu cuerpo, comenzar a hacer ejercicios, alimentarte mejor. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios te va a pedir cuentas de cómo tú lo administras y cómo tú lo cuidas. Así que, ¿por qué no comenzar ya? Simplemente para empezar a caminar o a hacer ejercicio, lo que necesitas es el primer paso. Después lo demás corre. Vamos a ver otro ¿por qué no? ¿Por qué no echar a un lado eso que te atemoriza, que te da miedo a lanzarte? ¿Y por qué no? ¿Por qué quedarte ahí? ¿Por qué quedarte con ese miedo? ¿Por qué quedarte estancada? ¿Y por qué no? Otra de las que pensé fue, ¿y por qué no volver a estudiar? Te hablo a ti. Yo estoy segura de que tiene que haber personas que a lo mejor estudiaron algo que no es lo que les gustaba. Nunca es tarde para poder estudiar. Los estudios no tienen edad. ¿Cuántas veces no hemos leído personas de 80 años, 75 años que terminaron su bachillerato? Sea que sea bachillerato, sea que sea un programa técnico, no importa. Lo importante es que tomes la decisión ya de moverte hacia eso que tú quieres estudiar, hacia aquello que te apasiona, estudiar aquello que te gusta, que tú sabes que te llena. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no decirle a esa persona, por fin, te amo? ¿Y por qué no decirle a esa persona, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y por qué no? He sabido de muchas parejas que en el momento de tomar la decisión de contraer matrimonio, a veces se echan para atrás, ¿verdad? Le entra el miedo, ¿verdad? Y aunque eso es una decisión que tiene que pensarse muy bien y muy importante en nuestras vidas, a veces la dejamos perder simplemente porque nos falta el valor de comenzar y de establecer una relación y un proyecto de vida para toda la vida. Se los digo yo que ya llevo 34 años de casada, felizmente casada. Otra de los ¿y por qué no? Que pensé, y bien importante, ¿y por qué no decidir perdonar? ¿Y por qué no perdonar a esa persona que te humilló, que te traicionó, que te hizo daño, que te violó, que usó de ti, que faltó a la confianza que tú le diste? ¿Por qué seguir prolongando la angustia y el dolor emocional que provoca una falta de perdón? Y yo creo que el perdón más difícil que tenemos que tomar la decisión de hacer es perdonarnos a nosotros mismos. Así que cuando tú te liberas, cuando tú te decides perdonar, el sentimiento de liberación es tan grande. Y eso no quiere decir que no vas a volver a pensar sobre el asunto o la situación, ¿verdad?, que pasaste. Eso no quiere decir eso. Pero cuando viene a tu mente, ya no te va a hacer más daño. Y eso solamente se produce cuando tú decides perdonar. Y entonces, ¿qué cosas necesitamos para perdonar? Lo primero que necesitas es fe. Fe y ser consistente. Fe en que tú sabes que Dios te va a respaldar. Si la misma palabra dice que Dios es el que produce el querer como el hacer, entonces, ¿qué es lo que te detiene para hacer eso que tienes que hacer? Si yo sé que tú lo quieres. La fe. Esto también me trae a la memoria cuando Jesús sanaba a los enfermos. Es que esta pregunta que Jesús lanzaba te ponía a pensar cuando le decía, ¿tú quieres ser sano? Mire, yo me imagino que todo el que está pasando por una condición de enfermedad definitivamente, pues pensamos que queremos la salud, pero no siempre es así. Hay personas que les gusta estar de víctima toda la vida y quedarse en esa situación para que le cojan pena y quedarse en esa situación de enfermedad. Pero no tiene por qué ser así. Fíjate que Dios le dice, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Pues claro que quiero ser sana.
Claro que quiero ser sano. Lo otro también es que tienes que pensar, ¿qué necesitas? Necesitas confiar más en el Señor. Necesitas confiar en que tú sabes que Dios te va a respaldar, que Dios está contigo, que Dios cumple sus promesas. ¿Acaso en algún momento has escuchado que Dios no ha cumplido sus promesas? Dios es fiel y todo lo que Dios promete lo cumple. Obviamente tenemos que pensar que todo se da en el tiempo y en la buena voluntad de Dios, pero es bien importante ese deseo que nazca de ti de querer hacer las cosas, de tomar acción, de tomar la decisión. Otra de las cosas que necesitas es superar tus limitaciones. Miren, muchas veces, nosotros mismos nos limitamos, nos ponemos trabas o decimos hasta aquí, creo que puedo llegar, cuando a lo mejor la solución está en el otro lado. Te invito a que tomes esa decisión de querer y de hacer eso que has postergado por mucho tiempo. Lánzate, vence los miedos, supera las limitaciones y sobre todo, confía en el Señor. Él te respalda. Recuerda que el Señor siempre quiere lo mejor para ti. Quiere que tú estés bien. Definitivamente me encantaría que me escribieras y me dijeras qué fue esa decisión que tomaste. ¿Y por qué no volver a comenzar? ¿Y por qué no culminar algún proyecto de vida? Escríbeme por Facebook en Amortivación con Joanny Ramos, en YouTube. Conéctate y suscríbete a los videos que ya están puestos en YouTube. Quiero saber de ti. Si te quieres comunicar conmigo, ya sea para ofrecer un taller, una orientación, estar en un retiro, ya sea de damas, de caballeros, de jóvenes, escríbeme en amortivacion@gmail.com. Quiero saber de ti y sobre todo, recuerda que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Dios te bendiga.